Bien, muy buenas noches con todos y con todas. Les saluda Marco Orquiaga, yo soy analista de marketing y comunicaciones de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas. Le doy la bienvenida a este masterclass, el cual hemos titulado Una mirada a la Ley General de Mejora de la Calidad Regulatoria. Este evento pretende dialogar y reflexionar sobre esta ley que he mencionado y está dirigido para servidores públicos e interesados en el programa de especialización en gestión pública y para personas que estén interesadas en el curso de gestión pública y gobernanza. Eh, el masterclass estará a cargo del profesor Eder Kuzma, quien es coordinador académico del programa de especialización en gestión pública, secretario de gestión pública de la PCM, presidente de la Comisión Multisectorial Permanente del Foro Multiactor de Gobierno y miembro del Consejo Directivo del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, claro. Asimismo, una vez que terminemos con esta primera parte de la masterclass, habrá un espacio de preguntas donde todos ustedes, a través de la plataforma Preguntas y Respuestas, podrán realizarle sus consultas al profesor. Y luego pasaremos con Wendy Quiñones, quien es la asesora del programa de especialización en gestión pública y les brindará un poco más de alcances respecto a los horarios, la inversión económica, entre otros. Así que, sin más, le doy pase al profesor Eber Kuzma. Adelante, profesor. Bien, gracias Marco. En principio, buenas noches ya con todos y todas que se están conectando para este conversatorio sobre un tema nuevo que acaba de salir hace unos días sobre la Ley General de Mejora de la Calidad Regulatoria, que es lo que vamos a conversar el día de hoy, el Decreto Legislativo 1565. Bien, de acuerdo a lo que me ha pedido la escuela, vamos a dar un detalle sobre lo que trae este decreto legislativo y más o menos ver, contextualizando la materia para que los que nos siguen puedan ir mirando la forma como es que se ha planteado en este decreto legislativo lo que el Estado peruano va pensando, la apuesta con camino a la OCDE sobre la mejora regulatoria. A ver, el tema de la mejora regulatoria en el Perú ya no es nuevo. Esto viene desarrollándose desde hace mucho tiempo. En materia de simplificación administrativa, esto nos remonta al siglo pasado inclusive, que se venía trabajando ya con temas enfocados en los procedimientos administrativos, ¿no? Que tenían una afectación, si se quiere ver así, si no se corrige, en la competitividad del país. Pero en el año 2016, el Estado peruano toma la decisión y se aprueban decretos legislativos, se incorporan nuevos instrumentos acorde a lo que va sucediendo a nivel internacional. En el año 2016 hay un hito muy importante en cuanto a la mejora regulatoria porque se da inicio al análisis de calidad regulatoria. Es decir, que se pone un primer foco en de qué manera mejoramos aquellas normas que crean procedimientos administrativos y que establecen cargas administrativas que de no aplicar metodologías, instrumentos, podríamos estar generando sobrecargas y eso podría estar afectando la competitividad del país. En esa línea, luego se fueron dando el reglamento para la aplicación del ACR. Ha habido muchos avances en cuanto a la evaluación del stock normativo que se hizo en el año 2017 al 2019. Se logró revisar las normas, cuanto menos del Poder Ejecutivo, para poder verificar si es que éstas respondían a los principios que tienen que ver con el análisis de calidad regulatoria. Fue una experiencia muy exitosa, se lograron eliminar muchos procedimientos, muchos requisitos, lo cual significó un impacto positivo para los ciudadanos y para las empresas. Luego, en 2021, creo que es un hito muy importante si nos vamos mirando en el contexto internacional y en la forma como la OCDE viene planteando en sus estándares para poder ser miembro de esta organización. Es que mediante decreto supremo se establece, entre otras cosas, la implementación del análisis de impacto regulatorio, lo que conocemos como el AI.
Y a partir de esa norma se han ido generando una serie de instrumentos, reglamentos, metodologías para poder generar un cambio de la cultura regulatoria dentro de las administraciones públicas, particularmente de aquellas que tienen potestad regulatoria. ¿Quiénes son en el ámbito del Poder Ejecutivo los que tienen potestad regulatoria? En primera línea son los ministerios, o por delegación pueden ejercer esta potestad a través de alguno de sus organismos públicos técnico especializados. Entonces, eso es lo que se ha venido desarrollando, y creo que en el caso peruano, particularmente en estas reformas han habido avances y ha habido continuidad en cuanto a la forma como se ha ido visualizando la modernización del Estado. En esa línea creemos que la decisión que se ha tomado en este decreto legislativo 1565 no hace más que consolidar los avances que se han tenido desde aquel entonces, elevando a nivel de ley algunas cosas que estaban reguladas por decreto supremo. Entonces yo creo que es un avance ponerlo a nivel de ley y nos coloca a nivel internacional en una muy buena ubicación. Y además aprovechar también para poder consolidar esta reforma que se viene llevando de hace años en incluir en un solo cuerpo normativo aquellas normas y regulaciones que estaban vinculadas con el tema de la mejora regulatoria que hice referencia, venía desde el año 2016. Entonces yo creo que por allí va apuntando entonces este decreto legislativo. Entrando ya en materia, ¿qué es lo que trae este decreto legislativo? Es por un lado, se resalta el proceso de reforma de calidad regulatoria y además se establece que este está bajo el ámbito de la presidencia del Consejo de Ministros como centro de gobierno y además como rector del sistema administrativo de modernización de la gestión pública y como conductor del proceso de modernización. A ver, yo creo que en algunos eventos también que hemos tenido hemos ido señalando, por ejemplo, los desafíos que hay en este caso por parte de las administraciones públicas y vemos que el tema de articulación, el tema de enfoque sistémico representa un desafío para las administraciones públicas. En el caso peruano, el año pasado se aprobó la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y con este instrumento, que además las últimas modificatorias que se han dado establece que es el instrumento estratégico para poder guiar y conducir el proceso de modernización del Estado, esta política establece un modelo holístico de la forma como debiera entenderse la modernización del Estado. En esa línea plantea que es el enfoque sistémico lo que debiera incorporarse dentro de la cultura organizacional para poder plantear soluciones integrales a desafíos que involucran a más de un actor público y, ¿por qué no?, también a otros actores no públicos. Este modelo que plantea la política tiene 7 componentes. Y el primer componente, ya visualizando lo que se ha podido lograr con esta Ley General de Calidad Regulatoria, establece en su primer componente políticas públicas y regulaciones. Es decir, que en un Estado moderno no podríamos hablar que es tal si no tiene regulaciones o cuanto menos si sus regulaciones no están pensadas de manera efectiva para poder resolver problemas públicos y mucho menos si no están sustentadas en evidencia. Entonces, en el marco de la implementación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública es que se dicta esta Ley General de Mejora de la Calidad Regulatoria para poder implementar uno de sus componentes que está vinculado con las regulaciones. Si nosotros pensamos en el marco holístico de la modernización del Estado, entendemos que un Estado moderno es aquel que genera igualdad de oportunidades, en este caso para los ciudadanos. Y para poder resolver o satisfacer las necesidades y expectativas de las personas, toma decisiones, lo que en el ámbito académico conocemos como decisiones de política pública. Pero para poder implementar esas políticas públicas requiere de generar una serie de intervenciones. ¿Y cómo se implementan las decisiones de gobierno, las políticas públicas? A través de bienes, servicios y regulaciones. Esa es la forma como se traduce la intervención pública y cómo es que se implementan las decisiones de política pública. Entonces, las regulaciones vienen a ser un elemento esencial de la forma como se implementan las políticas públicas.
Y si es que las regulaciones solamente son dadas por un grupo de instancias que tienen alcance general en sus potestades regulatorias, entonces es fundamental que exista una ley que procure que las regulaciones en tanto medios para implementar objetivos de política pública sean aquellas pertinentes, sean aquellas que efectivamente nos van a llevar a resolver un problema público. Normalmente lo que ha venido sucediendo, por eso es que en la tendencia internacional la calidad regulatoria viene a ser tal, porque normalmente las regulaciones han venido a atender a veces a soluciones, digamos, efectistas, ¿no? O han sido respuestas, en este caso, a situaciones que a veces se dan de manera coyuntural, pero no se está usando la regulación con una mirada más holística, una mirada de regulación desde la perspectiva también de ciclo de política pública para poder ver si es que la regulación es el medio idóneo que me permita, en este caso, resolver los problemas públicos de todos los peruanos y todas las peruanas. ¿Eso qué significa? Así en sencillo, de que lo que se quiere es que las instancias que dictan regulaciones empiecen a incorporar metodologías, criterios, instrumentos, de modo tal que le lleven a tener una valoración sistémica para ver frente a un problema qué es lo que corresponde, en este caso, decidir. Si es que es una regulación o capaz de repente hay otras alternativas que pueden tener menos costos y que a lo mejor pueden dar los mismos resultados y resolver problemas públicos. Eso va a llevar entonces de que se genere una serie de instrumentos para poder hacer que las administraciones públicas empiecen a mirar distinto también la forma natural de cómo han ido implementando sus políticas públicas. Normalmente los estados estamos programados con un chip regulatorio, porque venimos de paradigmas que nos han orientado en su momento y pensamos que la regulación siempre es la solución. Pero ya mirando la experiencia internacional, vamos mirando también que no necesariamente una regulación es la solución a un problema público. Eso significa que hay que generar instrumentos, incentivos, herramientas para que las administraciones cambien su curso regular de cómo han venido entendiendo la forma de cumplir con sus competencias o resolver sus problemas públicos. Eso lleva a desafíos mayores, que dentro de las organizaciones públicas con potestad regulatoria se generen otro tipo de capacidades, en la cual se conformen equipos multidisciplinarios que ayuden a fomentar, en este caso, una evaluación, a pensar fuera de la caja, como siempre decimos, para ver qué posibles alternativas de solución podrían generarse para poder, en este caso, cumplir objetivos de política pública. Para poder tener toda esa capacidad organizacional para mejorar el acto regulatorio, entonces requiere de enfoque multisistémico, requiere en este caso de generar capacidades en los tomadores de decisiones de regulaciones para poder implementar la mejora regulatoria. Eso creo que es el desafío que enfrenta el país en estos próximos años para poder hacer de la mejora regulatoria parte de la cultura organizacional. Ahora bien, entrando ya en materia para ver qué es lo que contiene esta Ley General de Calidad Regulatoria. En primer término, creo que una de las ideas fuerza que trae esta ley es que establece con claridad quién es la entidad, o en este caso el ministerio, que asume la rectoría en materia de mejora regulatoria. Hay algo importante que hay que comprender los gestores públicos y los que están en la academia, que normalmente es necesario tener claridad a quién se le asigna determinadas responsabilidades para poder generar esas condiciones para exigir una rendición de cuentas y lograr que las cosas sucedan. Pero también es algo importante, y allí va el desafío de que tienen que entender las administraciones públicas que la implementación de cualquier competencia que se traduce en prestaciones, que puede ser bienes, servicios o en este caso regulaciones, siempre es multisectorial, siempre es intergubernamental, porque la implementación sucede en los territorios, se le aplica, digamos, a los ciudadanos, por tanto, en su implementación intervienen muchos actores públicos.
Y también, por ejemplo, si vemos como apoyo a la toma de decisiones la academia, el sector privado. Pero es importante graficar en primer término de que la implementación siempre es multisectorial. Pero cuando se pensó en esta ley de por qué tendría que ser PCM y no podría ser otra entidad la que asume la rectoría, se parte por entender cuál es el rol de PCM. La presidencia del Consejo de Ministros es, en este caso, el centro de gobierno. Pero cuando uno hace un análisis de cómo es que se fue creando, en este caso, las funciones de la PCM, en un primer momento no era ministerio. Eso sucede después de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Antes era una oficina, pero que se había creado para poder apoyar al presidente del Consejo de Ministros para que contribuya con el apoyo a la implementación del Plan General de Gobierno de la Presidencia de la República. Y ese rol no ha cambiado, es el rol que se ha venido fortaleciendo justamente implementando las recomendaciones que en su momento dio la OCDE en el año 2016. Entonces, un claro rol que tiene la presidencia del Consejo de Ministros es que se implemente el Plan General de Gobierno. Ahora bien, ¿quiénes implementan el Plan General de Gobierno? La presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas, son instancias que dictan reglas del Estado para el propio Estado. Pero cuando hablamos de sectores que dictan, en este caso, regulaciones que tienen un impacto directo en el ciudadano o que tienen impacto en los agentes económicos, son otros sectores distintos al centro de gobierno. Y son justamente esas instancias las que van a generar regulaciones para poder implementar, en este caso, sus marcos de competencia. Entonces, al centro de gobierno, que es el responsable de apoyar a implementar el Plan General de Gobierno, este Plan General de Gobierno se implementa, entre otras cosas, a través también de regulaciones. Entonces, es el responsable de garantizar de que los sectores puedan dictar regulaciones y de que éstas sean efectivas para poder implementar el Plan General de Gobierno. Entonces, por eso es que justifica que la mejora regulatoria sea liderada por el centro de gobierno, en este caso por la presidencia del Consejo de Ministros, porque hay afinidad con el rol y con la ratio de lo que realiza, en este caso, la presidencia del Consejo de Ministros. Ahora bien, para poder dotar de autonomía y poder garantizar ese rol que se tiene que dar para efectos de llevar adelante la mejora regulatoria, se ha anclado, digamos, esta rectoría en un sistema administrativo. Yo creo que esto de acá es el punto clave, que a lo mejor necesita que haya este tipo de eventos para que se pueda comprender por dónde tomó el camino, en este caso, el Estado peruano, para que en el marco de lo que dice la OCDE, pueda garantizar esa instancia, digamos, que le genera, en este caso, esa autonomía. En el Estado peruano, en su estructura, organización y funcionamiento, existen controles externos a las administraciones públicas que tiene que ver con las rectorías sectoriales, las rectorías de sistemas funcionales y las rectorías de sistemas administrativos. En el caso peruano hay instancias como los que ejercen la rectoría de sistemas administrativos que sin ser persona jurídica tienen una cobertura que le da la ley orgánica del Poder Ejecutivo y tienen una autonomía funcional real. En el caso peruano, fíjense ustedes en la Dirección Nacional de Presupuesto Público, en la Dirección de Inversión Pública, en la Dirección de Endeudamiento, en la Secretaría de Gestión Pública. Sin ser personas jurídicas, son órganos, digamos, de línea que tienen autonomía funcional plena. Por ejemplo, la Secretaría de Gestión Pública no somete a revisión sus decisiones o sus opiniones que emite en el marco de rectoría de un sistema administrativo, porque tiene esa cobertura de rector de un sistema administrativo. Entonces, eso le dota de autonomía funcional, que es lo que plantea, por ejemplo, la OCDE. Por eso es que cuando uno mira al Estado peruano en la historia, vemos que muchas de las reformas que sí tienen continuidad y que a veces no se ve afectado por el influjo y el impacto político, son aquellas cosas que se vienen gatillando a través de sistemas administrativos. Por eso, si ustedes se fijan, más o menos haciendo memoria, en los avances que han habido en materia de gestión para resultados, viene mucho por la continuidad que hay en el caso de sistemas administrativos, porque tienen eso que le protege la ley, que tienen autonomía funcional.
que no se cambian los cursos de acción, sino que se va dando continuidad a las buenas ideas y un reflejo es esta Ley General de Calidad Regulatoria. Entonces, esta ley lo que plantea para poder acercarnos a ese estándar que plantea la OCDE es que no solamente reconoce que la presidencia del Consejo de Ministros es el rector en materia de mejora regulatoria, sino que además establece que esa rectoría recae en el marco de un sistema administrativo. Y hace sentido, porque las metodologías, los lineamientos que se emite para poder dar impulso a la mejora regulatoria no afecta a las autonomías de los ministerios que tienen potestad regulatoria. De ninguna manera podría serlo, porque ellos son rectores en su materia. Si es que hay un control externo que limita esas potestades exclusivas, diluye su rectoría y por tanto estaríamos afectando. Pero cuando se habla de un sistema administrativo y entendiendo que los instrumentos de mejora regulatoria son parte de un sistema administrativo, se entiende que yo estoy dándole metodologías, lineamientos, instrumentos a los ministerios, a los que tienen potestad regulatoria, para que mejoren su desempeño regulatorio, pero de ninguna manera afectar su autonomía. Por eso es que calza perfectamente en conceptualizar la mejora regulatoria en el marco de un sistema administrativo, como ya se visualizó y se dijo en su momento cuando se aprobó el reglamento del sistema administrativo de modernización de la gestión pública, que establece que la calidad regulatoria es un medio del sistema de modernización. ¿Qué quiere decir? Que su rector va a dictar los lineamientos, las normas, las reglas, regulaciones, metodologías que ayuden en este caso a mejorar el proceso de mejora regulatoria. Ahora bien, pero como hemos dicho en este caso, una cosa es responsabilizar a que alguien haga que las cosas sucedan, pero en la implementación se puede ver que las regulaciones pasan por evaluar no solamente contenidos estrictamente técnicos que tienen que ver con el centro de gobierno, sino también hay materias que tienen que ver con análisis de costo-beneficio, con análisis de constitucionalidad y legalidad. Y para no estar duplicando y creando más organizaciones, naturalmente hay que mirar a las instituciones que ya existen, como es el caso del Ministerio de Economía, el Ministerio de Justicia, que forman parte en este caso de la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria, que en ese espacio es que se va a evaluar y se van a dictaminar, en este caso, las evaluaciones que se hagan producto de, por ejemplo, el análisis de impacto regulatorio. Entonces, con eso queda claramente determinado que la implementación es multisectorial, pero hay que dejar claridad de quién es el responsable de impulsar este proceso de reforma, de mejora regulatoria. Esta ley también lo que trae es que unifica y regula de manera integral, lo decía el marco con rango de ley que rige la materia. Es decir, en un solo cuerpo normativo se han recogido leyes que ya existían. No es nada nuevo, lo que se quiere es dar continuidad y poner en un marco general las cosas buenas que ya se han venido realizando. Y además, como ya lo dije al inicio, eleva a rango de ley el análisis de impacto regulatorio que nos posiciona a nivel internacional como el primer país en Sudamérica que tiene una ley de mejora regulatoria y como el tercer país en América Latina. Entonces yo creo que esta ley recoge esos parámetros y acá lo estamos explicando que promueve en este caso la ONU. De otro lado también lo que plantea esta norma es que promueve de manera progresiva la obligatoriedad del análisis de impacto regulatorio ex post para las entidades del Poder Ejecutivo. Yo creo que esto es un avance fundamental. Es que así como hay para análisis de calidad regulatoria, en este caso se ha hecho evaluación ex post, naturalmente allí ha habido una omisión en esta regulación que se va a recoger en el reglamento. Lo que se ha puesto también es la puntería para el análisis de impacto regulatorio, que van a haber también evaluaciones ex post y de manera progresiva. Incluso se está poniendo, en este caso, esta ley recoge, digamos, algunos dientes que otorga en este caso para poder dejar de aplicar algunas regulaciones que podrían estar afectando, por ejemplo, la competitividad, digamos, si no cumple con su objeto propósito de política pública. ¿Qué otra cosa también se puede ver en este marco que se acaba de aprobar en el caso peruano? Es que se fortalece el carácter técnico de la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria. En el marco de la OCDE, lo que se dice es que quienes hagan la evaluación del análisis de impacto regulatorio tienen que ser instancias, digamos, que tengan autonomía funcional y carácter técnico. Anteriormente, quienes
formaban parte de esta comisión eran los viceministros de Economía, Justicia y en este caso Secretaría General de PC. Pero para poder dotar de ese carácter técnico y despojar, digamos, desde la mirada política, es que ahora esta norma establece que quienes conforman son directamente los órganos de estos tres ministerios que tienen afinidad, en este caso, con la evaluación que se va a hacer en cuanto a mejora regulatoria. Por otro lado, también es importante recalcar en esta parte, veo que ya me están avisando con los tiempos, es importante recalcar que no podemos hablar de un proceso de mejora regulatoria si seguimos dictando las regulaciones desde la experiencia de los directivos, de sus especialistas y en cuatro paredes. Si estamos hablando que ahora la modernización se viene influenciada por el marco o el paradigma de gobernanza pública, si estamos hablando ahora de la tendencia internacional que habla de promoción de los principios de gobierno, Estado abierto, que se sustenta en los principios de transparencia, participación, rendición de cuentas e integridad pública, esta ley también establece que, digamos, se plantea esta norma y que la mejora regulatoria se va a hacer sobre los principios de gobierno o Estado abierto. ¿Qué quiere decir? Para poder hablar, digamos, de mejora regulatoria, tenemos que ver que las regulaciones tienen un impacto. Las regulaciones tienden a resolver un problema público, pero siempre va a haber un agente de cumplimiento que a veces recae también en los privados. Entonces, aquí se tiene que buscar un equilibrio, digamos, como parte de esa mirada de Estado y relacionamiento de Estado y sociedad. En toda la cadena del proceso regulatorio está presente, en este caso, la participación de las partes interesadas. Lo que esta ley plantea de manera efectiva es que las instancias que ejercen potestad regulatoria tienen que promover espacios colaborativos, tienen que promover la participación de todas las partes interesadas o que van a verse, en este caso, impactadas con una regulación. Eso pasa por cambiar la cultura organizacional de los que ejercen potestad regulatoria. Avances ya se ha tenido a la fecha y eso se va a recoger seguramente en la reglamentación. Ya se han aprobado, por ejemplo, instrumentos que promueven, en este caso, las agendas tempranas, la consulta pública. Entonces, lo que se quiere es que en el proceso de diseño y discusión de la regulación, las partes interesadas participen. Que el sector privado que se ve afectado con una carga regulatoria sea parte de la discusión. Que estas agendas regulatorias que generan predictibilidad, en este caso en los usuarios, sepan que determinados sectores irán a emitir alguna regulación de acuerdo a su planificación y genere una simetría de información para que sean parte de la discusión cuando se esté sustanciando, en este caso, el acto regulatorio. Entonces yo creo que allí esta ley pone ese foco, pero muy presente en cuanto a esta materia. Inclusive establece principios entre los que ya se tenían el principio de subsidiariedad, es decir, que la regulación sea la última ratio, es decir, lo que decía al inicio, que hay que llevar a repensar de manera distinta la forma tradicional de cómo se han venido resolviendo los problemas. Bien, vuelvo entonces a esta mirada de participación. Entonces se promueve la participación en todo el ciclo regulatorio. Decíamos que una vez que la entidad va a tener que presentar su expediente, por ejemplo, de análisis de impacto de su expediente, ahí entrará la Secretaría Técnica y esto será valorado por la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria, pero se ha facultado para que tanto la Secretaría Técnica como la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria pueda consultar, por ejemplo, al sector privado, ¿cierto? Y a quienes tienen, digamos, los que puedan aportar a una mejor regulación. Entonces se está dando esa apertura para que puedan participar también cuando sean invitados por estas instancias que van a hacer el control de cumplimiento de los instrumentos de mejora regulatoria. Pero además también esta ley trae algo fundamental que deja de manera expresa el claro convencimiento de que los problemas públicos no solamente atañen al lado público, sino que al sector privado, a la sociedad civil organizada, le interesa que el Estado funcione. Esta ley plantea y eleva a rango de ley una comisión consultiva de mejora regulatoria que está conformado 100% por privados, por la sociedad civil. Entonces se genera un mecanismo en el cual
más allá de los controles que pueda existir para tener mejores regulaciones, puede ser que, no obstante esa valoración técnica que se hizo, la regulación sigue representando, por ejemplo, una barrera burocrática. Así como se tiene a Indecopi, el que hace un control ex post para aquellas regulaciones que siguen constituyendo una barrera burocrática, toma acción. Esta comisión consultiva también servirá como un marco de referente para que la administración pública pueda tomar esa información, esos informes, esa evidencia, en la cual el sector privado pueda levantar información y pueda hacer notar que todavía hay afectación por parte de las administraciones públicas sobre regulando determinados espacios económicos que no estarían generando, en este caso, condiciones para que la competitividad pueda ser una realidad en el Estado peruano. Entonces, esa comisión consultiva va a contribuir para poder hacer las evaluaciones ex post. Pero no solamente se queda en el tema de evaluaciones ex post, sino que la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria con la Secretaría Técnica van a poder preguntar a esta comisión multisectorial sobre este caso, digamos, sobre afectación que podría haber a determinadas áreas económicas. Ya en el reglamento seguramente se va a dotar de mayor capacidad a esta comisión consultiva, que estoy hablando, digamos, de la participación que tienen las partes interesadas, que podrían ser el espacio donde se puedan establecer ideas para poder simplificar ciertos procedimientos administrativos, establecer cadenas de trámites. Esa información regresará en este caso a la Secretaría Técnica o la comisión para que se puedan dar, en este caso, mejoras que puedan sumar y contribuir al proceso de mejora regulatoria. Entonces, yo creo que ya haciendo un resumen de lo que es esta Ley General de Calidad Regulatoria, la sintetizo de la siguiente manera ya para cerrar esta presentación dado los tiempos. En primer lugar, que se establece con meridiana claridad la rectoría sobre mejora regulatoria y se establece que es la presidencia del Consejo de Ministros en tanto centro de gobierno. Además, para dotarle de autonomía, se establece que se incorpora en el marco de un sistema administrativo. Además, para poder graficar que la implementación es multisectorial, intergubernamental, es que se recoge la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria como la instancia y el espacio de gobernanza para que allí se pueda hacer la evaluación de los instrumentos de mejora regulatoria. Además, también se plantea que haya un proceso de participación en todo el acto regulatorio o cuanto más en varias fases del acto regulatorio de las partes interesadas. Particularmente hay un buen espacio en el cual van a participar los privados, por ejemplo, que se ven afectados también por las regulaciones. Y tenemos este otro espacio que hay que plantear que es esta comisión consultiva de mejora regulatoria en el cual va a servir de una fuente de evidencia para que en función a esa información pueda servir de criterios de elegibilidad para que se hagan las evaluaciones ex post. Y finalmente lo que podríamos decir es que también señala este decreto legislativo, por un lado, los principios sobre los cuales se erige la mejora regulatoria, y hay un principio que hay que relevarlo, que es el principio de subsidiariedad, para poder ir generando ese cambio cultural de que no siempre la regulación es la mejor decisión, sino que hay que pensar en nuevas alternativas y capaz hay alternativas que generan cero costos de implementación y que generan los mismos efectos que podría ser desde una regulación. Esto es, digamos, a grosso modo de lo que trae las buenas nuevas esta ley de mejora regulatoria y que además, olvidé también en el resumen resaltar que eleva a rango de ley el análisis de impacto regulatorio. Ojo, el análisis de impacto regulatorio no está regulado por regla general a nivel de ley en los países de América Latina. Ni siquiera es obligatorio. En el caso peruano ya se hizo obligatorio mediante decreto supremo en el 2021. Y lo que hace este decreto legislativo no es otra cosa que elevar a rango de ley y fortalecer esa decisión que en su momento el Estado peruano tomó por decreto supremo, pero esta vez ya lo pone en ley. Eleva a rango de ley el análisis de impacto regulatorio y esto va a ser parte de la cultura regulatoria, si nosotros lo queremos ver de ese modo. Es que tenemos ya un corsé y es obligatorio y está establecido así por ley. Lo que decía hace un momento que nos coloca en uno de los pocos países en América Latina
en tener una ley de mejora regulatoria que incorpore el análisis de impacto regulatorio como obligatorio. Y efectivamente, como todo proceso y como toda reforma viva, como es el caso de mejora regulatoria, este decreto legislativo establece una disposición complementaria también, en el cual dentro de 4 años se hará una evaluación. Y dentro de esa evaluación, en base a la evidencia que se pueda generar en estos 4 años, será también un espacio para reflexionar y ver qué reformas se podrían dar para fortalecer lo que se ha avanzado ya hasta ahora. Con eso doy término a nuestra presentación y paso a una ronda de preguntas, si es que las hubiera, Marco. Muchas gracias, profesora. Sí, de hecho, bueno, hay unas preguntas que también nos han realizado a través del chat de la plataforma de manera interna, y una es de Leonor Terrones, que es la siguiente. Si la ley de mejora regulatoria se encuentra alineada a los estándares que plantea la OCDE. A ver, es una buena pregunta, Marco. Efectivamente, cuando hemos revisado lo que plantea la OCDE lo que quiere es que se introduzca la cultura de mejora regulatoria en las administraciones públicas. De que cuando se emitan regulaciones hay que establecer ciertas metodologías, ciertos controles, ciertos instrumentos, de modo tal que no se generen cargas administrativas innecesarias, de modo tal que no se afecte la competitividad de los países. Entonces, eso es lo que busca la OCDE. Naturalmente, para que esos propósitos se puedan cumplir, lo que la OCDE plantea es que la instancia que haga el control de esos instrumentos de mejora regulatoria tenga autonomía, en este caso, funcional. La OCDE dice preferentemente que se cree una agencia, ¿ya? Pero hay que interpretarla desde la ratio. Lo que busca la OCDE es que haya autonomía funcional de quienes hacen ese control de cumplimiento de los instrumentos regulatorios. Y en esencia, en el Estado peruano, lo expliqué al inicio, es que en el Estado peruano existen los sistemas administrativos. Los sistemas administrativos, si bien no tienen autonomía administrativa, tienen autonomía funcional. Autonomía funcional plena. Ustedes pueden revisar de la tradición peruana, hay decisiones que toman los sistemas administrativos y que pueden, digamos, tener poder vetatorio de ciertas decisiones del gobierno, porque es la cobertura técnica que da la ley orgánica del Poder Ejecutivo a un sistema administrativo. Entonces, un sistema administrativo que se haga responsable de llevar adelante la mejora regulatoria garantiza lo que la OCDE pide, autonomía funcional. Eso sí se tiene. Gracias, profesor. Luego, Mari Moyo Medina nos comenta lo siguiente. Si podría dar 3 ejemplos concretos que esta norma ayudaría en los sectores educación, salud y vivienda, y si esto pasaría a ser un sistema administrativo adicional, justo en línea con lo que comentaba anteriormente. Bien. A ver, perdón. La pregunta era salud, educación y vivienda, ¿no? Correcto. ¿Cómo es que esta norma ayudaría en esos sectores? Y si esto pasaría a ser un sistema administrativo adicional. A ver, digamos, voy a centrar el ejemplo, por poner en uno, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de vivienda. Para poder implementar la rectoría en materia de vivienda, el sector dicta una serie de regulaciones. Pero esas regulaciones tienen un impacto, en este caso, en ciertos agentes económicos que están vinculadas con el sector vivienda, ¿verdad? Entonces, si es que estas regulaciones no pasan por controles, en este caso, puede ser que el rector sobre la materia esté creando, por citar un ejemplo, procedimientos administrativos que le estén generando cargas innecesarias, y que por tanto podría estar afectando la competitividad de los sectores que operan, en este caso de los agentes económicos que operan en ese ámbito sectorial. Y lo que se requiere es que la regulación recoja también, en este caso, el parecer de las partes interesadas, que en este caso son los agentes regulados. Entonces, allí podríamos ver que ese es el impacto positivo. Me hablaban también de salud y educación. Efectivamente, hay privados que tienen que seguir las reglas, por ejemplo, en materia educativa, porque la educación no solamente se hace por agentes públicos, sino también se hace por agentes privados. En el tema de salud también. Entonces, cuando se dicten, en este caso, regulaciones, ya no en procedimientos administrativos, sino en regulaciones que podrían, en este caso, hay que hacer control, digamos, de la regulación de modo tal que garanticemos de que no genere costos, digamos, innecesarios, y que además no esté generando la limitación de ciertos derechos.
Eso es lo que tiene que garantizar el Estado a través de un control de las regulaciones. Y efectivamente los resultados se visualizarán en función al sector en el cual encontremos haciendo el control regulatorio. Pero digamos, los efectos que se va a tener es que al tener una buena regulación, quiere decir que al haber las partes interesadas participado en el diseño también o parte de la discusión de las regulaciones, quiere decir que vamos a tener un sector, que es el agente de cumplimiento regulatorio, digamos, que no lo ve mal, digamos, lo que está cumpliendo en la regulación. Pero si vemos que son regulaciones que no toman en cuenta parámetros de competitividad, por ejemplo, sí podríamos tener un sector empresarial que podría ver al Estado como una principal traba. Y como un Estado que no genera, en este caso, que los negocios puedan generar un buen clima de negocios y por tanto podría afectar en este caso la competitividad y con ello la generación de empleo para más peruanos y peruanas. Entonces, esos son los efectos que genera una buena política de mejora regulatoria. Gracias, profesor. Luego, Yuri Salinas nos pregunta lo siguiente: ¿cómo se haría la implementación del AIR en los gobiernos regionales y locales? A ver, esa es una buena pregunta. Yo creo que el punto de partida allí para ver cómo es que se hace la implementación en gobiernos regionales y gobiernos locales. En la medida que la ley establece que la mejora regulatoria es un medio de un sistema administrativo, tendríamos que hacer un análisis de lo que se logra o los efectos positivos que se tiene ser rector de un sistema administrativo. En el Estado peruano, los sistemas administrativos se caracterizan porque dictan normas, instrumentos, principios que son de alcance general y tienen ese carácter de transversalidad. En ese sentido, en la medida que se ha entendido que los instrumentos de mejora regulatoria no afectan las autonomías, sino que son una serie de instrumentos y metodologías que nos van o que van a ayudar a los que ejercen potestad regulatoria a mejorar su desempeño regulatorio, es que está en el marco de un sistema administrativo. Y como el sistema administrativo es transversal, creo que como sistema administrativo ya se tiene habilitado para poder entrar a operar a los gobiernos regionales y gobiernos locales. Naturalmente es una reforma de mediano y largo plazo para poder llegar a los gobiernos regionales y gobiernos locales. Esto se hará de manera progresiva. Ya la Secretaría de Gestión Pública dictará en este caso o propondrá las regulaciones para poder establecer esta progresividad para ver de qué manera se va llegando en este caso a los gobiernos regionales y gobiernos locales, porque estos tienen también potestad regulatoria en sus ámbitos jurisdiccionales y habrá que ver de qué manera, sobre todo su potestad regulatoria, más que una potestad de alcance general, tienen, digamos, potestades regulatorias que lo hacen en el marco de un estándar general que dictan, en este caso, los ministerios. Pero esa forma de implementar la regulación también tiene desafíos que pasa por ayudarlos a que usen instrumentos que puedan ayudar a hacer que sus regulaciones que se dictan en sus respectivos ámbitos jurisdiccionales sean sencillos, no generen trabas también a los agentes económicos y que sobremanera puedan contribuir a los fines. Gracias, profesor. Luego, Emilio Carazas nos pregunta lo siguiente: ¿cuáles son las fortalezas de anclar la reforma regulatoria en el Perú bajo la rectoría de un sistema administrativo? A ver, yo creo que esta pregunta ya en el desarrollo parece la hemos ido dando respuesta, ¿no? Efectivamente, qué bueno que me hagan esa pregunta, ¿sí? Los sistemas administrativos, hemos dicho, tienen ese carácter transversal. Los sistemas administrativos tienen que ver con eficiencia, lo que buscan es eficiencia. Entonces, si nosotros tenemos regulaciones que van a ser utilizadas y se usan marcos de referencia e instrumentos que ayudan a tener una mejor regulación, naturalmente vamos a cumplir propósitos de política pública. Pero, ¿por qué se genera una fortaleza en tenerlo en un sistema administrativo? Porque le da esa habilitación normativa al rector para que pueda dictar las reglas, los lineamientos y que tiene esa cobertura de alcance general para poder emprender el proceso a nivel nacional. Yo creo que ese es el beneficio, es decir, que ya no se va a necesitar recurrir a una ley para poder promover los instrumentos de mejora regulatoria. En la medida que se está actuando en el marco de un sistema administrativo, está completamente habilitado la presidencia del Consejo de Ministros,
a través de la Secretaría de Gestión Pública para poder dictar instrumentos, reglas, lo que fuera, para que se pueda implementar la mejora regulatoria en todo el territorio. Esa, creo yo, sería la principal fortaleza, y creo que otra también, lo dije al inicio cuando me preguntaron sobre el alineamiento con la OCDE, es que anclar en un sistema administrativo creo que le da sostenibilidad a la reforma. Si hacemos una evaluación en la historia peruana, es fácil cerrar un organismo público, una agencia. El Poder Ejecutivo, por un decreto supremo, lo puede fusionar y puede extinguirlo. Entonces, se puede optar por este tipo de figuras, pero creo que la fortaleza de haber anclado la reforma regulatoria en un sistema administrativo hace, según la experiencia, de que no hemos visto en la historia del Perú que se extinga un sistema administrativo. Se intentó en el año 2011, me parece, o 2016, hacer una reforma del SNIP, recuerda, ¿no? Y ahora es el INVIERTE-P, pero finalmente fue un tema de renombrar y lo demás, pero no se terminó. El sistema administrativo sigue siendo el sistema administrativo de inversión pública. Entonces creo que esa es la fortaleza en un país todavía que está en proceso de maduración. Anclar una reforma bajo la cobertura y la protección que da un sistema administrativo también hace, digamos, que pueda perdurar en el tiempo, porque es difícil extinguir un sistema administrativo. Pero sí es fácil extinguir una agencia, una autoridad que podría estar ejerciendo alguna de estas potestades. Yo creo que una de las fortalezas, habrá que explicarlo todavía para el caso peruano, y qué bueno en estos foros académicos, que la fortaleza de darle sostenibilidad a la reforma regulatoria es justamente en haber pensado en darle la cobertura de un sistema administrativo, porque es bien difícil, digamos, que mañana salgan y quieran eliminar un sistema administrativo. Naturalmente, habrá que dar también evidencia, ¿no? Creo que hay un desafío y un reto de todas las instancias que están vinculadas. Ojo, la mejora regulatoria implica la participación de muchas instancias públicas que están vinculadas con esta materia. Eso pasa por planificar de acá en los siguientes años qué resultados se van a tener que ir dando para poder ir también justificando el por qué la mejora regulatoria es un verdadero instrumento que podría ayudar a implementar, en este caso, las políticas públicas. Gracias, profesor. Yo creo que ya para ir cerrando con esta sección, bueno, hay varias preguntas, ¿no? Voy a escoger un par de preguntas más. Una es de Roxana Palomino, que nos pregunta lo siguiente: si se debe entender que la PCM será el ente rector y filtro de la regulación de todos los sectores, ¿cómo superará el aspecto técnico de los distintos ámbitos por regular? Esta es una buena pregunta, sí, gracias por esa pregunta. A ver, aquí hay que dejar claridad, ¿sí? El aspecto técnico tiene que seguir quedando en los respectivos sectores. El experto en materia ambiental, en materia de vivienda, en materia de salud, en materia de turismo, siguen siendo los respectivos sectores. Tiene que ser así. Lo que se está generando desde el impulso de la mejora regulatoria son una serie de instrumentos, metodologías, criterios que ayuden, en este caso, a los que hacen la regulación a hacerlo de la mejor manera. Pero estos instrumentos, estas metodologías, no afectan su autonomía. Ellos siguen siendo los responsables de pensar la solución a sus problemas públicos. Pero si usan los instrumentos que se han aprobado y los que se aprobarán en el futuro, van a estar en mejor condición de poder hacer uso efectivo de la regulación como medio para implementar políticas públicas. Entonces, yo creo que allí viene el tema. No es que el sistema administrativo se inmiscuya en su autonomía, no. Lo único que va a hacer es aplicar instrumentos y medir si es que esos instrumentos están ayudando a hacer mejores regulaciones. El reto y el desafío más bien es para que el rector obliga a los que hacen regulación a usar ciertos instrumentos. Lo que tendremos que hacer en el tiempo es ver el grado de efectividad de esos instrumentos. Si es que con esos instrumentos hemos contribuido a resolver los problemas públicos de manera efectiva en el Estado peruano. Gracias, profesor. Luego, finalmente, Matías Falconi nos pregunta lo siguiente: respecto a su reglamento que deriva de la ley, ¿quién está encargada de realizar dicho reglamento? En mi caso, yo trabajo en Nocinermin y nosotros ya tenemos un reglamento de RIA para el sector. A ver, ¿podría repetir la pregunta? No la comprendí.
Sí, Matías Falconi nos preguntó lo siguiente. Respecto a su reglamento que deriva de la ley, ¿quién está encargada de realizar dicho reglamento? En mi caso, yo trabajo en Osindermin y nosotros ya tenemos un reglamento de RIA para el sector. Bien, el reglamento de esta ley naturalmente va a ser participativo. Si bien hay un responsable de llevar adelante la reglamentación, que será en este caso la presidencia del Consejo de Ministros, pero en su diseño van a participar todas las entidades que están involucradas en este caso con el tema regulatorio. Por citar ejemplos, allí participará el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Justicia, el INEI, los organismos reguladores, estará también la SBS, estará también Indecopi, y digamos como instancias que tienen que ver en este caso con materia regulatoria. Y naturalmente esta regulación, así está en la ley, se aprobará con voto aprobatorio del Consejo de Ministros, así que va a pasar por un nivel de discusión riguroso para poder tener un reglamento que recoja las expectativas que se tiene dentro de esta Ley General de Mejora Regulatoria. Bien, entonces, bueno, con esta primera parte cerramos, profesor. Muchas gracias nuevamente por esta exposición. Muy brevemente, le pediría que en un minuto pudiera, digamos, asociar cómo es que los contenidos que se van a ver tanto en el curso de gestión pública y gobernanza como en el programa de especialización en gestión pública se vinculan con lo que se ha visto en este masterclass. Claro que sí. A ver, digamos, acá en la escuela se viene dictando el curso de gestión pública y gobernanza. También se dicta el programa de gestión pública. Y naturalmente dentro de la currícula se habla del sistema de modernización, ¿cierto? Se habla del proceso de modernización. Y efectivamente dentro de los contenidos de modernización de la gestión pública, un elemento central, y así lo establece la política de modernización, son las regulaciones. No podemos hablar de una gestión pública moderna si seguimos con los esquemas tradicionales de mejora regulatoria. Entonces, temas como el que hemos señalado el día de hoy son abordados ya desde hace tiempo en la Escuela de Gobierno, en sus cursos de gestión pública y en su programa de gestión pública. Así que, digamos, las materias que se vienen desarrollando en estos masterclass son parte ya también de la currícula dentro de nuestros programas y definitivamente esto va a generar, digamos, conocimientos y capacidades para los que participen en este programa o en este curso, porque además se trata también de nuevos instrumentos. En materia de gestión pública, se han venido aprobando una serie de instrumentos ahora último. Así que hay muchos desafíos y muchas cosas que los participantes debieran conocer y la Escuela de Gobierno siempre está al día, digamos, con los nuevos sucesos, con los nuevos instrumentos, y eso ustedes lo pueden encontrar o en nuestro programa con una perspectiva y un enfoque más grande en cuanto a horarios, que hay varios sistemas que se dictan ahí, o en el curso general que se dicta sobre pública y gobernanza, en el cual se tocan muchos de los aspectos que tienen que ver con la mejora de la gestión pública. Bien, muchísimas gracias, profesor, nuevamente por este espacio, por su tiempo. Muchas gracias también a todos los asistentes que nos han hecho sus consultas. Como podrán ver, todas estas dudas y consultas que tienen claramente serán respondidas durante bueno, el desarrollo de las clases de las cuales el profesor Eber está a cargo. Así que en ese sentido doy por concluido esta primera parte de esta sesión. Y ahora le doy pase a Wendy Quiñones, quien es nuestra asesora del curso y el programa, y les comentará un poco, como les dije al inicio, sobre la inversión económica y bueno, los horarios, entre otros. Muchísimas gracias, profesor Eber. Gracias, Marco, y gracias también a todos los que nos siguen esta noche. Adiós. Muchas gracias, profesor Kuzma. Gracias, Marco, por el pase. Y buenas noches, estimados participantes. Reiteramos el agradecimiento por su participación en este masterclass en el marco de nuestra convocatoria del curso de capacitación Gestión Pública y Gobernanza, que está por iniciarse el 19 de junio. Nos gustaría comentarles que nuestro curso de capacitación es de modalidad a distancia y cuenta con 40 horas académicas. Nuestro docente a cargo del curso es el profesor Eber Kuzma Saldaña,
secretario de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, presidente de la Comisión Multisectorial Permanente del Foro Multiactor de Gobierno Abierto y miembro del Consejo Directivo del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD. La propuesta académica del curso cuenta con un total de 40 horas académicas, el cual se divide en 32 horas sincrónicas y 8 horas asincrónicas. En el slider presentado podrán ustedes observar el contenido temático del curso de capacitación. De igual manera, estamos dejando en el chat el link del brochure. ¿Por qué estudiar el curso de capacitación en la Escuela de Gobierno PUC? Nuestros principales diferenciadores se basan en contar con una plana docente especializada y con gran trayectoria, el enfoque integral práctico-teórico, la modalidad a distancia con sesiones en vivo con los docentes y actividades asincrónicas. Todo ello bajo respaldo académico de la PUC, Universidad número 1 del Perú, según el QS World University Ranking 2022. Y por último, el desarrollo de un amplio networking que congrega compañeros de clases a nivel nacional y o internacional. Este curso inicia el 19 de junio. Los horarios para las sesiones en vivo con el docente serán los miércoles y viernes de 7 a 10 de la noche. La inversión regular es de 750 soles, pero actualmente hemos extendido nuestro descuento por pronto pago hasta el día 19 con una inversión de 700 soles, previa inscripción en nuestro campus virtual. Y comentarles para todos los asistentes de este evento tenemos un descuento especial. El descuento corporativo aplica a partir de 2 participantes a más y la inversión por cada uno sería de 650 soles. Para que puedan aplicar esta tarifa corporativa, estamos dejando también en el chat el enlace del formulario para que puedan ustedes registrar sus datos y nosotros nos vamos a poner en contacto con ustedes para poder brindar la asesoría personalizada en esta inscripción. Comentarles de que la tarifa exclusiva va a encontrarse vigente solo hasta el jueves 15 de junio y tener como consideraciones importantes de que el descuento corporativo aplica solo a partir de 2 personas a más, no es válido para órdenes de servicio y está sujeto a una previa evaluación del área responsable. En caso de que tengan alguna duda o consulta, pueden ustedes comunicarse al 992-966-374 o al correo www.quinones@puc.edu.pe. El acceso directo a nuestro canal de WhatsApp lo estamos dejando en el chat. Asimismo, este evento se realiza también en el marco de la convocatoria del programa de especialización en gestión pública, que está por iniciarse el 27 de junio. Comentarles que este programa de especialización forma parte de nuestras actividades académicas de formación continua. Se dicta en modalidad a distancia y cuenta con 150 horas académicas de aprendizaje. Además, contamos con un descuento por pronto pago hasta el 20 de junio. Esta propuesta académica, siguiente PPT, gracias Marquito. La propuesta académica del programa de especialización cuenta con un total de 150 horas de aprendizaje, horas académicas, desarrolladas en 7 módulos y un taller integrador, los cuales van a ser dictados por reconocidos docentes que están actualmente laborando en las principales instituciones públicas. En el slider presentado ustedes pueden observar la malla curricular del programa, pero también estamos dejando en el chat el enlace para que puedan ustedes ingresar al brochure y descargarlo. Nuestro coordinador académico es el ponente, el profesor Eber Kuzma, y asimismo nuestra plana docente está conformada por profesores que se encuentran laborando en instituciones como Petroperú, MEF, Ministerio de Energía y Minas, entre otros sectores. El programa inicia el 27 de junio, fecha que está condicionada al número mínimo de matriculados. Los horarios para las sesiones virtuales en vivo con los docentes van a ser en una frecuencia horaria de 3 veces por semana, los martes y jueves de 7 a 10 de la noche y también los días sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Disponemos de una tarifa por pronto pago, el cual va a estar vigente hasta el 20 de junio, pago único en su totalidad. También contamos con una tarifa general, el cual le brinda la opción de un financiamiento. Las inscripciones están todavía abiertas en nuestra plataforma virtual. Y también tenemos este descuento corporativo también para todos los asistentes de este evento. Es igual, aplica también a partir de 2 participantes a más, pero en este caso la inversión por cada uno sería de 4.200 soles cada uno. Es un pago único
Y para que apliquen a la tarifa sería el mismo modo. El enlace se está dejando en el chat para que ustedes se puedan registrar. Nosotros nos ponemos en contacto para poder brindarle orientación a sus consultas y poder ayudarlos en este proceso de inscripción. Tener en cuenta de que esta tarifa exclusiva se va a encontrar vigente hasta este jueves 15 de junio y las consideraciones son las mismas. No aplica para órdenes de servicio, está sujeto a una previa evaluación del área responsable y es a partir de 2 participantes a más. Si tuviesen dudas o consultas, no duden por favor en comunicarse al teléfono 992-966-374 o al correo wquinones@puc.edu.pe. Y ya para poder finalizar, comentarles de que a las personas que se encuentren interesadas en poder ampliar sus conocimientos, tenemos también en convocatoria los siguientes cursos. Tenemos el curso de planeamiento estratégico en el sector público que inicia el 21 de junio y es dictado por el profesor Flavio Cejo, y también el curso de capacitación, comunicación estratégica y liderazgo en el sector público, dictado por la docente Elena Pinilla, que inicia el 17 de julio. Ambos cursos son de 40 horas académicas y se dictan en modalidad a distancia. Agradecerles nuevamente por su gentil atención y los esperamos en nuestro curso de capacitación de gestión pública y gobernanza y en el programa de especialización en gestión pública. Tengan todos muy buenas noches.